La contaminación ambiental ha sido un dolor de cabeza para la humanidad durante muchísimos años, pero eso no quiere decir que no tenga solución. Hoy, en Empresarios del Edén, tenemos la entrevista con SATAP, una empresa dedicada al manejo de residuos. No te vayas, quédate con nosotros, va a estar muy interesante. La realidad nos ha enseñado que no todo lo que no brilla es oro. Una de esas cosas es el manejo de residuos, que en realidad se ha convertido en una verdadera beta. Hoy tengo conmigo como invitado al señor Carlos Vargas. Él es empresario y está con nosotros en Empresarios del Edén para hablarnos acerca de su empresa, encargada principalmente de ese tema. Hola, bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable. Cuénteme, don Carlos, ¿cómo empieza todo a partir de esa magnífica idea, que ahorita pues es genial en la era ecológica, para manejar los residuos? Sí. Mi nombre es Carlos Vargas, tengo 72 años. En el año de 1973 llego de Campeche a Tabasco para dirigir una empresa distribuidora de lubricantes. La marca en ese tiempo era Texaco. El mercado nacional estaba cerrado a la importación. Pemex era la única que distribuía cuántos litros de aceite básico les iba a dar a cada empresa, a Texaco, a Mobil, a Shell, y no podían crecer. A Texaco se le ocurre la idea de poder refinar el aceite lubricante usado, ya que en teoría el aceite lubricante solo está contaminado, no se degrada, no se deteriora. Entonces, eliminando los contaminantes, se puede obtener de nuevo un buen aceite. Un buen lubricante base. Instalan la planta en Querétaro, invitan a la red de concesionarios para integrarse a este proyecto, nosotros le entramos y ahí empezó la recolección del aceite lubricante usado. La gente, como es natural, se resiste al cambio. Tuvimos que empezar a pagar para motivarlos. Y ahí empezamos, recolectando poco a poco, hasta que llegamos a un buen volumen aquí en Tabasco, nos extendimos a Coatzacoalcos, después a Campeche y a Mérida. ¿Eso en qué año fue? 1982, que es cuando inicia SATAP. 1982. Fue una época bonita en la que empezaba la explotación petrolera. Con la llegada de empresas de calibre mundial, con las plataformas que se instalaron en el Golfo de México, nuestra actividad se incrementó exponencialmente. Empezamos a crecer y a reinvertir las utilidades para poder tener toda la infraestructura, todas las autorizaciones que la reciente ley de equilibrio ecológico nos mandaba. Porque cuando empezamos no había ninguna ley, cada quien hacía lo que quería. Tuvimos un servicio de lubricación automotriz que generaba 3,000 litros de aceite usado al mes. Le hablo al ayuntamiento de ese tiempo y le digo, oiga, ¿qué hago con este aceite? Pues tírelo allá en el relleno sanitario, que en realidad no era relleno sanitario, era un basurero. Pues ahí tirábamos en el basurero los 3,000 litros. Hasta que surgió esta empresa, entonces ya le empezamos a dar un uso más responsable y más adecuado. Aún antes de que empezara toda esta onda acerca del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente de forma intensa. Nosotros empezamos mucho antes, porque ya estábamos en el medio, ya estábamos en la línea de lubricantes. Así es como nace SATAP, así es como empieza a crecer y
Pues gracias a la capacitación, la perseverancia, la eficiencia, es que nosotros hemos podido llegar hasta donde estamos. Casi 50 años desde el 70 hasta ahora, Sí. ¿no? Sí. ¿Y cómo se lo puede mantener una empresa así tanto tiempo, don Carlos? No es fácil, no es fácil porque Luchaban contra corriente. tenemos que luchar contra corriente. Una de nuestras grandes fortalezas, de nuestras grandes ventajas, es que al ser los primeros, cuando llegó el segundo, en una escala del 1 al 10, si nosotros estábamos en el 8, el segundo andaba por el 3 o por el 4. Entonces eso nos permitió siempre, hasta hoy, Estar a la vanguardia. ser líderes. Ninguno de nuestros competidores tiene la infraestructura que nosotros tenemos. Tenemos 4 centros de acopio en Coatzacoalcos, Villahermosa, Ciudad del Carmen y Mérida. Tenemos casi 100 unidades entre vehículos utilitarios, vehículos de carga, vehículos autotanques, vehículos con grúas articuladas, que eso nos permite dar un buen servicio a nuestros clientes. Porque desde siempre los residuos que bajan de las plataformas bajan en contenedores de más o menos 4 metros cúbicos y cada contenedor pesa en promedio unas 10 toneladas. Entonces nosotros necesitamos grúas articuladas para levantar esos contenedores, subirlos a nuestra unidad, llevarlos a nuestro centro de acopio, desocupar el contenedor, limpiarlo y devolvérselo al cliente. En otras circunstancias, esto implicaría un daño al ambiente de forma impresionante. Tremendo, tremendo. A tal grado que la Profepa no les permitiría trabajar, Wow. porque no pueden estar contaminando. Es una contaminación tremenda. Este tipo de acciones que finalmente se convirtieron en empresas también crearon hasta cierto punto la conciencia social que tenemos ahora, ¿verdad? Así es, así es. Y la autoridad, que aunque un poquito tarde, en el 92, es que promulga la Ley General de Equilibrio Ecológico y después la Ley de Residuos. Entonces eso ya vino a normar un poquito más el mercado, a evitar que empresas patito puedan integrarse y disponer mal los recursos. Porque yo puedo cobrar 100 pesos por retirar un residuo y tirarlo al basurero. Pero habiendo una ley que me va a supervisar, que va a checar mi bitácora para ver cuántos litros entraron y cuántos litros salieron y a dónde se fueron, entonces hay que tener más cuidado. Entonces todo esto vino a ayudar. Todas estas leyes vinieron a ayudar para que el mercado se normara, se regularizara y ya no existiera tanta empresa. Patito, Patito. ¿no? Estas políticas públicas que se adaptan pues a la vigilancia de grandes empresas no se adaptan en escalas menores, ¿verdad? ¿Sí? Sí, también. Sí. ¿Y ustedes también tienen recolectores para escalas menores? Así es, tenemos todo tipo de unidades, desde chicas de 5 toneladas hasta de 60 toneladas. Dentro de nuestro crecimiento hemos generado beneficios a los generadores, así se le llama a los que Dan el recolectan el aceite. aceite y todo. Los talleres pequeños que trabajan en el garage de su casa o tienen un tallercito bajo de un árbol, nosotros no les cobramos por la recolección del aceite ni de sus residuos, de tal manera que ellos no se vean afectados en su economía y que se animen a disponer adecuadamente sus residuos. Cumpliendo con la ley. Cumpliendo con la ley. Hay un documento que nosotros generamos que se llama manifiesto. En ese documento se expresa quién es el generador, cuál es su dirección, qué producto nos entrega, si nos entrega 100 litros de aceite, 50 kilos de residuos sólidos, y nosotros le damos ese documento de tal manera que si algún día llega Profepa a hacerles una revisión, ellos exhiban ese documento y demuestren
que están cumpliendo con la ley. Entonces, ese es un beneficio que nosotros le ofrecemos a la sociedad, a nuestros clientes, y que nos ha generado tener más de 1000 clientes, porque como es gratis, Claro. todo, además de los clientes grandes, que son los que pagan por el servicio. Estamos hablando de clientes entonces en Coatzacoalcos, en Tabasco, ¿en otro lado? Campeche En Campeche. y Yucatán. Yucatán. La base de Coatzacoalcos atiende hasta el puerto de Veracruz, ¿Dónde están los atiende barcos? parte de Oaxaca, Tabasco atiende Chiapas, Campeche atiende todo lo que es Ciudad del Carmen y el estado, y Yucatán atiende Yucatán y Quintana Roo. Bien, muchísimas gracias, don Carlos. Vamos a irnos a nuestro primer corte y enseguida regresamos. No se vayan. Gracias, muy amable. Seguimos con nuestra plática, principalmente hablando pues de esta nueva generación que aborda la empresa y que también tiene otra visión, aparte de lo que se necesita para crecer y para mantenerse. Bienvenido, Abraham Vargas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marta. Muy amables, honrados de la invitación y aquí estamos para servirles. Abraham, ¿cuánta gente trabaja con ustedes? Hoy en día somos poco más de 150 colaboradores, ahorita con las nuevas normalidades, porque antes de la reforma energética nuestra empresa tenía más de 250 colaboradores. Wow, ha bajado por... Ha bajado, la reforma energética sí vino a impactar de una manera negativa y ahora con la pandemia también ha mantenido un nivel estable, pero sí no estamos a nuestra máxima capacidad de trabajo, exacto. ¿Y qué tipo de profesionistas trabajan ahí? Nosotros requerimos de ingenieros ambientales, ecólogos, biólogos, de ingenieros industriales, ingenieros que puedan ver la parte de la logística, la operatividad en el trabajo y obviamente también técnicos en mantenimiento, usamos muchas unidades de motores a diésel, motores a gasolina, y necesitamos técnicos mecánicos para poder mantenerlos. Ahora me surge la duda, ¿qué tipo de requerimientos en cuestión de conocimientos, de uso de materiales, necesitarían saber los egresados de estas licenciaturas que tú mencionas para poder ingresar a una empresa como la tuya? Realmente no es algo muy en específico, pero sí se requiere lo normal, el uso de sistemas computacionales, el poder manejar los programas habituales de hojas de datos para hacer presentaciones y documentos. En algunos casos muy específicos sí tener un conocimiento de softwares un poquito más técnicos como el de especializados como para hacer los dibujos en computadora para ciertas piezas, máquinas que ocupamos, pero realmente no se requiere en el tema computacional. En el tema de los conocimientos sí es importante los conocimientos referentes a una organización, el cómo se maneja una estructura organizacional, el que se pueda haber un manejo en la organización, el tema de la ética profesional, los principios básicos para estar colaborando en una empresa. ¿El manejo de inglés, de un segundo idioma, es importante? No es necesario para nosotros, sí contamos con personal que puede manejarlo, puede manejar el inglés muy bien, hablado y escrito, porque sí en ocasiones nuestros clientes requieren de que se platique o se mantenga la comunicación con ellos en el idioma inglés.
En estos casos de los recursos humanos que tienes y que actualmente pues están vigentes, ¿hay alguna característica específica en cuestión a las actitudes? Pues necesitamos gente responsable, necesitamos gente honesta, se requiere gente que trabaje en equipo. Algo que ha sido muy complicado encontrar es, pero sí lo hay, es gente que trabaje enfocado a resultados. Es muy común ver que nos vamos mucho a la tendencia de trabajar en base a actividades, pero no al resultado. Y eso es algo que, al menos en nosotros, hemos tratado de inculcarlo, trabajar de manera muy directa en ese aspecto, porque se requiere personal, equipos de trabajo que puedan trabajar en equipo y enfocados al resultado. Es decir, deben de tener una meta, no solamente de la actividad diaria, sino del producto final. Es correcto, es correcto. Es muy común en mi día a día ver que algunas cuestiones no se logran dar porque nos quedamos simplemente haciendo actividades, pero nunca llegamos al resultado. Y esa es una de las cuestiones que inculcamos con nuestros equipos de trabajo, ir hacia el resultado. Abraham, ¿hay cosas que se requieran en cuestión de innovación para la empresa? Sí, de hecho eso es de las cuestiones que hemos platicado en la dirección. Con las nuevas tecnologías necesitamos ir avanzando. Hay la necesidad de migrar, de engrandecer nuestros sistemas operativos. Una de las ventajas, de las grandes fortalezas que SATAP tiene, es un sistema en donde nosotros tenemos el registro de todos nuestros clientes, todo lo que hemos trabajado con ellos, y ligado a la documentación que, como lo comentaba hace un momento nuestro director general, las empresas requieren mostrar ante las autoridades en caso de alguna auditoría y que esto demuestra que los residuos que ellos generan están siendo manejados y llevados a lugares autorizados por empresas autorizadas. Entonces, este registro está todo documentado en un sistema que se desarrolló específicamente para nuestra empresa, y es donde creemos que este sistema puede ya migrar a plataformas que sean más amigables con el celular, con las plataformas que se manejan ahorita, Android, aplicaciones, Mac, aplicaciones, exacto. ¿no? Y es en donde está, ese es nuestro siguiente reto paso. inmediato, digámoslo así, ¿no? Es correcto. Tú tienes personas trabajando, recursos humanos trabajando contigo, que son egresados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y de hecho, de las carreras que has mencionado, ¿hay alguna sugerencia que tuvieras para nuestros próximos egresados o para nuestros egresados que quieren trabajar contigo? Hace un momento platicábamos tras bambalinas que el tiempo o las materias que están enfocadas al tema de manejo de residuos para los ingenieros ambientales, los ecólogos, son muy pocas, y es necesario, cada vez que nosotros tenemos personal nuevo, es necesario invertir mucho tiempo en capacitación para que se pueda entender el manejo de un residuo correctamente hablando. Entonces, yo sí, algo que quisiera pedir es más amplitud en el tema de los residuos. Es un tema muy importante. La ecología está basada prácticamente en qué hacemos con nuestros residuos. Sabemos que mundialmente a los países se les evalúa en cuanto a qué hacen con los residuos, y estamos en esa lucha, lo querramos o no, a nivel mundial. Entonces sí es importante que las empresas relacionadas al tema ecológico tengan más información, tengan más preparación en el tema de los residuos. Yo creo que eso es algo que va a ayudar muchísimo a la sociedad. Sobre todo en este momento. Sobre todo en este momento y en el estado de Tabasco, en donde tenemos una actividad muy importante en el sector petrolero, en el sector oil and gas, en la industria, y con los nuevos proyectos que vienen, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, que todo lo tenemos alrededor, el Istmo de Tehuantepec, que está desarrollando ese proyecto en el gobierno federal, va a ser cada vez más importante el que se pueda
tener una mejor capacitación e información para el manejo de los residuos. ¿Cuánto tiempo le lleva a la empresa dar capacitación en este tema que pues deberían de saber los egresados? Es variable, pero en aproximadamente mes y medio es que podemos considerar que una persona esté lista para el poder manejar el tema de los residuos. Y hay que explicar que dependiendo la función que tenga en nuestra organización es la capacitación, porque si es en el área de operaciones es un tiempo en específico, en el área de ventas es otro, en el área documental es otro. Entonces sí hay variables. Hay variables. Abraham, yo quisiera cerrar esta entrevista con un mensaje dirigido a nuestros estudiantes de la Universidad Juárez. La cámara es tuya. Muchas gracias. Pues el mensaje es de que vean que hay oportunidades de crecimiento. Habemos empresas buscando el capital humano cada vez más preparado con innovaciones. Hay cambios en el mundo, hay cambios en nuestro país, en nuestra región, que requieren de nuevo personal, de personal con ideas, con ideas para transformar nuestras realidades, y los estamos esperando. Esperamos gente que venga con ganas de aprender, con ganas de querer ser lo más valiosos para la organización. Eso es algo que yo le pido mucho a nuestro equipo que está ingresando con nosotros, que busquen cómo entender cada vez mejor a la organización, porque entendiendo cómo funciona la organización se vuelven cada vez más valiosos para ella, y siendo más valiosos pueden tener acceso a mayores responsabilidades, y mayor responsabilidad significa mayor recompensa, mayor remuneración, mayor conocimiento, mayor calidad de vida, y no solo enfocados al tema personal, sino también a lo profesional, que puedan ser profesionistas cada vez más preparados, más impactantes para la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos. ¿Y tú? ¿Ya estás haciendo tu parte? Soy Marta Cuevas y me da mucho gusto que hayas estado con nosotros en Empresarios del Edén. Nos vemos en el próximo capítulo.